Imagina estar en el siglo XVIII, ser un cirujano, un médico cualquiera, y que te toque una paciente que está sufriendo un aborto espontáneo, y de la nada ves que da luz a conejos. Esta historia pasó y ocurrió en el siglo XVIII en Inglaterra en 1726. Quédate hasta el final del vídeo para entender esta historia. Hey, ¿qué tal estáis, chicos y chicas de YouTube? Estamos aquí con un vídeo nuevo más para este lugar y bienvenidos, bienvenidas a historias perturbadoras o leyendas urbanas, una nueva sección que he creado para este canal, en donde vamos a tratar, digamos que temas e historias, pues básicamente perturbadoras, leyendas urbanas, casos un poco extraños, digamos, desconocidos también. Y espero que apoyéis mucho esta nueva serie y este vídeo, porque también habrán cosas como blogs, rituales, etc. Así que vamos con el vídeo. Nos retomamos al siglo XVIII, año 1726, Inglaterra. Ahí se encontraba una campesina llamada Mary Todd, de 25 años de edad, residente en Godalming, una mujer el cual no se sabe mucho más de su pasado, pero lo que sí que se sabía es que era analfabeta y que tenía un esposo llamado Joshua, el cual ambos estaban en la pobreza más absoluta de la época. Como un día cualquiera sufrió un aborto espontáneo en pleno verano de ese mismo año, algo que hizo que tuviera que ir al hospital más cercano de la residencia, y los propios médicos y cirujanos se quedaron totalmente impresionados, en shock por lo que vieron. Y es que nada más y nada menos se empezaron a ver que esta señora estaba dando luz a conejos. Sí, no es broma lo que digo. Pero ¿qué pasa si te cuento que no fueron conejos como tal? Fueron restos. Así es, restos de animales. Después de esta primera exploración de los médicos, decidieron llevarla de vuelta a su vivienda, ya que pues pensaban que eran lo típico de heces mal hechas y demás, y de algún truco que no se lo creían. Pero aún así todo esto se fue extendiendo en septiembre del mismo año, tanto que tuvo que llegar un cirujano local llamado John Howard a la vivienda de la mujer. Mary Todd entró en etapa de parto, y John Howard tuvo que ayudarla y socorrerla en ese momento, pero se quedaba totalmente impresionado y anodado cuando veía que efectivamente daba luz a conejos, pero no conejos vivos, conejos muertos. John Howard, a diferencia de los otros médicos, de la primera vez sí se creía que eran restos de animales y que parecía que era algo totalmente perturbador, básicamente. Es que la verdadera razón de todo esto es que Mary Todd empezó días antes en verano, a meterse conejos por esa parte. 18 en total. Algo totalmente locura, ¿vale? Y estuvo durante meses así, con los cuerpos de los conejos dentro de su cuerpo. El motivo lo tenéis y es bastante triste. El motivo se debe a que, pese a la baja economía que tenían, a la pésima economía que tenían tanto ella como su esposo, decidió hacer este acto para llamar la atención. Para llamar la atención y tratar de verse como una deidad, ¿no? De que puede engendrar cuerpos que no son humanos. Es decir, para conseguir dinero también y propagandarse hacia el pueblo, hacia el mundo entero, para salir de la pobreza. O sea que es un caso bastante triste, la verdad. Más que es perturbador también, pero es muy triste. Imagínate las condiciones que debes de tener en esa época para meterte conejos en tu parte, dentro de ti. Es una locura. O sea, es que es una locura. Pero bueno, continuando con la historia y cómo se desenlazó, logró expulsar todos los restos, ¿de acuerdo? Logró expulsar todo. John Howard logró
salvarla en ese momento, ¿de acuerdo? Todo Londres se dio cuenta de todo esto, se dispersó la información de una manera muy rápida. Tanto que el Consejo de Medicina al principio, al ver a Meritov, sí que se había creído que había engendrado a esos conejos. Pero los médicos no, del principio, recordáis que os lo he explicado antes. Pero el Consejo sí. Cosa que, claro, al final no resultó ser de esa manera, sino que había sido la propia Meritov que había hecho esto. Cosa que desencadenó las burlas de todos los países hacia el Consejo de Medicina Superior de Londres. Y es que Meritov declaró que, estando embarazada, se había asustado y obsesionado con unos conejos en el campo, lo que según los médicos de la época justificaba científicamente que su útero hubiera transformado la gestación. O sea, el Consejo Medicinal sí que se lo creyó. Lo que no se creyó fueron algunos médicos que fueron a verla mediante estaba en el hospital. Cosa que es una locura. O sea, es que es una barbaridad. Y es que toda esta noticia fue llegado hasta el rey Jorge I de Inglaterra. Y es que el monarca envió a su rey también, a su propio anatomista de confianza, es decir, el anatomista del propio rey de la época. O sea, para que veáis que fue un caso muy sonado en ese entonces y que perturbó a más de uno. Y esto es antes, digamos, del parto superior que hizo John Howard, ¿de acuerdo? Y es que Surrey empezó a palpar, digamos, el abdomen de Meritov y empezó a notar que se movía el abdomen. Un tema bastante raro, desde luego, pero que sin embargo el rey volvió a enviar un segundo médico personal. O sea, ya habíamos pasado por, primero, la parte digamos, de exploración. No se lo creían los médicos, pero sí el Consejo de Medicina y demás de Londres. 2. John Howard, que es la parte final, vio cómo extraía partes de animales, de conejos. Y tercero, que esto va en medio, el propio rey, antes de lo de John Howard, envió a su rey, su anatomista, y un segundo médico llamado, me vais a permitir que diga el nombre, Tiriazus Allers, ¿vale? Este fue el más inteligente, digamos, porque fue el que empezó a sospechar que esos restos de conejo, digamos, que se habían metido directamente, que habían sido cortados adrede. Después de todo esto, Meritov fue trasladada a finales de noviembre de 1726, el mismo año, a Londres para ser estudiada en una casa de baños pública bajo la estricta vigilancia de un comité de médicos totalmente escépticos. Y es que al verse privada de intimidad las 24 horas del día, el fraude se desmoronó por completo totalmente. ¿Y por qué se desmoronó? Muy simple. Y es que Meritov tenía algunos cómplices de su parte. Y es que pese al primer parto, Meritov siguió metiéndose conejos ahí dentro, con los animales que estos cómplices le daban en secreto. Una locura. Una locura. ¿Qué ocurre? Que la pusieron 24 horas encerrada, digamos, y ahí se demostró que efectivamente no podía engendrar ningún tipo de animal, porque ella lo afirmaba, repito, porque ella quería hacerse notar por su pobreza extrema. Y tanto fue el fraude, tanto fue el engaño al Consejo Medicinal que la encerraron en prisión durante un breve tiempo. Pese a esto fue liberada después de unos meses, ya que pues las leyes de la época no involucraban que básicamente si te metías partes ahí abajo pues tenías que estar en la cárcel, ¿no? Aunque después de todo esto fue liberada meses después sin un juicio formal. Como ya he explicado que las leyes de la época pues no dictaban que había que encerrarla por eso. Aún así, murió 2 años después en el anonimato, en su casa, ya que su esposo Joshua la había dejado 2 años antes, después de enterarse que era un fraude. Y es que el verdadero objetivo de Meritov fue conmover a la corona real, digamos, para, pues, que tenga una pensión económica y poder básicamente salvar su vida. Un tema triste, un tema perturbador, como ya os iba avisando,
Un tema muy doloroso porque en esa época la de cantidad de personas que habrán sufrido no es ni medio normal. Y que es una historia que tiene un título, tal vez, de cuento de hadas, pero que esconde una historia muy dura y muy triste y muy perturbadora. Si te ha gustado este vídeo, agradecería muchísimo, muchísimo que dieras tu like, un comentario. Me agradezco a vosotros, ¿vale? Y a vosotras de que espero que apoyéis mi tipo de contenido. Recordad siempre, viva todo lo bueno y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.